Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Em, He tenido problemas técnicos con la grabación del video anterior porque no se ha podido descargar, así que lo voy a hacer en dos partes esta clase. Bien. Bueno, recordando un poquito lo que hemos visto en la última clase de forma presencial. Habíamos visto la función exponencial, ¿bien? ¿Sí? Teníamos nuestra función exponencial. Eh, Dentro de ello habíamos visto que esta función exponencial era inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, y por lo tanto tiene inversa. Ujú. Eh, Cuando nosotros escribimos esta base aquí, tiene que ser mayor que cero, ¿sí? Esto nosotros llamamos base, y esto nosotros lo llamamos exponente. ¿Ya? El exponente es un numerito real, pero la base tiene que ser estrictamente mayor que cero. Bien, entonces yo cuando escribo, de acuerdo a esta notación que aparece acá, bien, a esta notación que aparece aquí, em, la exponencial ahí, en base a, ¿sí? Entonces aquí, si yo escribo exponencial 3 con argumento x, esto es lo mismo que escribir 3 elevado a x, ¿ok? Ah, exponencial de 2 con argumento x es lo mismo que 2 elevado a x, ¿ya? Esta es la base, ¿ok? Esto es la base. Esa base está ahí, ¿ok? Las bases deben ser mayores que cero. Bien. Ahora, cuando yo escriba, tengo una función que se llama función exponencial natural, ¿bien? Función exponencial natural, que corresponde a eh, este numerito que es 2,71, ¿ok? Entonces yo cuando escriba x, ¿no? Entonces cuando escriba, aquí falta poner una e, la base e, entonces yo voy a escribir, cuando escriba exponencial natural, ¿bien? Cuando la base ahora ya es igual a 2,71, para no estar escribiendo 2,71, uno escribe ese, esa letra E. ¿Ok? Entonces tenemos una función exponencial natural. Esa función exponencial natural, como E es 2,71, es mayor que uno, por lo tanto sería estrictamente creciente. ¿Bien? ¿Ya? Lo que vamos a ver a continuación, vamos a ver algunas propiedades de la función exponencial. ¿Sí? Algunas propiedades de la función exponencial. Entonces, vamos a copiar acá y vamos a pegar. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que si la base es mayor que uno, la función es estrictamente creciente? Si la base es mayor que cero y menor que uno, es estrictamente decreciente. ¿Ya? Esta función es claramente, esta función exponencial es inyectiva, es sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva y tiene función inversa. ¿Bien? Entonces vamos a ver algunas propiedades, propiedades de esta función. Entonces lo que está diciendo esto es, para pasarlo a notación un poquito más amigable, digámoslo así, es que me está diciendo que em, aplicamos la propiedad de la multiplicación de potencia igual base. Por ejemplo, si yo tengo aquí, como tengo la base es a, entonces tengo aquí a elevado a x por a x1, ¿sí? Y aquí esto es a elevado a x2, ¿no? ¿Sí? Por a elevado a x2, esto sería igual a
multiplicación de potencia igual base, se conserva la base y se suman los exponentes, ¿ya? X2, ¿ok? Aquí es lo que está en el numerador, se puede escribir como a elevado a x1 dividido en a elevado a x2, división de potencia igual base, se conserva la base y los exponentes se restan, ¿ok? ¿Sí? Y lo que me está diciendo acá es que si yo tengo la base elevado a un número negativo, esto es lo mismo que 1 dividido por la exponencial, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Esto vendría siendo lo mismo que 1 dividido por a elevado a x, ¿ya? Aplicando las propiedades de la potencia. Ujú. Bueno, estas serían las propiedades de la función exponencial, pero en base a, ¿ya? En base a. Ahora, las mismas propiedades de la función exponencial, pero en base e, o en base en la función exponencial natural, ¿ya? Si yo cambio esto a base e, entonces la primera propiedad sería e elevado a x1 por e elevado a x2. Esto sería e elevado a x1 más x2. ¿Bien? Sí, lo único que hice es cambiar la base a por la base e, ¿ya? Que es la exponencia natural. Ahora si tengo e elevado a x1 dividido por e elevado a x2, estoy aplicando la propiedad 2 que tengo acá. Esto sería, se conserva la base, división de potencia igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. ¿Ok? 3 e elevado a menos x es igual a 1 dividido por e elevado a x, ¿ya? Es lo mismo que 1 dividido por e y todo eso elevado a x. ¿Ok? Entonces, eso sería eh, las propiedades de la función exponencial. ¿Ven? Tanto en base A como en base, tanto en base A como en base E. ¿Bien? ¿Sí? Entonces yo les recomiendo que se aprendan estas propiedades. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Vamos a ver algunas aplicaciones de la función exponencial. Bien. Vamos a copiar aquí. Y aquí vamos a pegar. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Una aplicación. La función exponencial en base E, si mal no recuerdo, una compañera me hizo una pregunta en respecto a estas aplicaciones de la base. Clases. Tiene aplicaciones en el estudio del crecimiento y decrecimiento de poblaciones, ¿ya? Supongamos que n sub 0 es el número de individuos presentes en una población en un tiempo inicial 0. Alfa es un número real fijo. Entonces este modelo que aparece acá, este modelito, es una función, ¿cierto, rigor? Sí, este modelito es una función. Nos indica el número de individuos que tiene la población en el tiempo t. Ven que depende de esta función porque en el estricto rigor n0 va a ser una constante, el alfa también va a ser una constante, o sea, va a ser una función que depende de t. Entonces está claramente, eh, aquí yo tengo una función exponencial que nos permite eh, trabajar o tratar de modela situaciones de crecimiento o decrecimiento de poblaciones, ¿ya? Si el alfa es positivo, entonces yo voy a tener una situación de crecimiento de poblaciones, porque en estricto rigor, si el alfa es positivo, entonces aquí tendría una situación de crecimiento de poblaciones, y si el alfa es negativo, tendría una situación de crecimiento, ¿bien? De población.
Vamos a ver qué sucede con este ejemplo. El ejemplo nos dice que una bacteria se incrementa a una razón del 3%. O sea, ahí nos está diciendo que nuestro alfa, ¿sí?, es del 3% ahí. Ese es mi alfa. En cada hora. Supongo que al inicio de la infección, o sea, en un tiempo inicial cero, en la infección bacteriana están presentes 120 bacterias. ¿Ya? Entonces, ese 120 corresponde a este N0 que aparece en este modelo malthusiano ahí, ¿sí? Eh, Determine el número de bacterias presentes después de T horas. O sea, lo que vamos a hacer, la pregunta A, lo único que nos está haciendo es escribir la fórmula, ¿no? ¿Sí? Lo único que nos dice es escribir la fórmula con los parámetros que nos están dando o la información que nos están dando en el problema. Entonces tengo nt igual a un n0, pero recuerden que el n0 es el número de individuos presentes en la población en un tiempo cero. Entonces acá me dice al inicio, entonces eso quiere decir que tengo el t igual a cero, que habían presentes 120 bacterias. ¿Ya? Entonces aparece 120 elevado a alfa, que sería 0.03, y lo multiplico por t. Bien, entonces esa sería la, la, el número de bacterias presentes después de 3 horas. Bien, ahí tengo mi modelo. Entonces, teniendo este modelito, yo puedo saber cuántas bacterias van a haber presentes después de 5 horas, 3 horas, 1 hora, 10 horas, porque va a estar reemplazar por T esto. ¿Sí? Reemplazo por T, si quiero saber cuántas bacterias presentes hay al cabo de 10 horas, reemplazo T igual a 10 aquí. ¿Bien? O también podría tener un problema inverso. ¿Ya? Si conozco el número de bacterias que hay, me gustaría saber cuál es el tiempo. Por ejemplo, podría preguntar en qué tiempo hay 1200 bacterias. ¿Ya? Entonces ahí tendría que despejar el T, pero para poder despejar el T, tenemos que tener el concepto de lo que es la función inversa de la función exponencial. Ya lo vamos a ver más adelante. Ujú. Ya, entonces, para saber cuántas bacterias hay después de 6 horas, entonces lo que voy a hacer, voy a empezar con T igual a 6. ¿Sí? Esto está dado en horas, pues, ¿no? T igual a 6, entonces sería 120 por E elevado a 0.03 por 6. Entonces nos vamos a la calculadora acá. Yo tengo un emulador de calculadora. El emulador de calculadora está aquí. Entonces sería 120 por... Tengo que acceder a la exponencial. Entonces eso aplico shift dependiendo de la calculadora. Y aquí automáticamente me está sale elevado 0.03 por 6. Entonces aproximadamente habrán 144, hay 143,66660 tanto, pero aproximadamente habrían 144, aproximo aquí, ¿ya? En 143 se aproxima a 144 bacterias. ¿Ya? Entonces, la cantidad aproximada después de 6 horas sería 144 bacterias. ¿Ok? Bien. Ahora, si tienen otra calculadora el día miércoles de la próxima semana, pueden llevar su calculadora y hacerme preguntas de cómo pueden acceder a la función exponencial natural desde su calculadora. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Hay una aplicación facilita. ¿Mm? De crecimiento y decrecimiento de funciones. Ya. Entonces, la función logaritmo, la función logaritmo es la función inversa de la función exponencial. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces la función logaritmo es la función inversa de la función exponencial. Bien, entonces ahí tenemos esta explicación acá. Entonces acá es importante tener algunas cositas que creo que voy a deshacer esto. Voy a deshacer esto y voy a quedarme con esta parte más. Ajá.
y voy a explicar esto. Ok. Entonces, como se había estudiado anteriormente, la función exponencial es biyectiva, ¿ok? Si la función exponencial es biyectiva, entonces tiene función inversa. ¿Mm? Estamos hablando de una función exponencial, eh, una función exponencial en base a, ¿ok? ¿Sí? Una función exponencial en base a. Bien, esa sería la función exponencial en base a. Bien, la inversa de la función exponencial en base a es el logaritmo en base a. ¿Ok? Bien, esa sería. Bien, entonces recuerden que acá yo tengo mi exponencial. Tenía una función f, ¿pa? Que sería que la función exponencial en base a, que va desde r a r más. Tomo un x y le aplico igual a f de x, que es a elevado a x. Bien, esa función es biyectiva y la función inversa de esta función exponencial sería la función logaritmo natural, función inversa, ¿ya? Entonces, esa función inversa, que nosotros le llamamos en estricto rigor f la menos una, pero para no tener problema, voy a hacer que la función inversa, el codominio pasa a ser el dominio, y el dominio de la función original pasa a ser el codominio de la función inversa. Y esta función inversa es lo que se llama la función exponencial. Ujú. Esa es de esta forma. Perdón, la función logaritmo. La función inversa de la función exponencial es la función logaritmo en base a de x. ¿Ya? Entonces, acá tengo la función exponencial, en base a. Y la función inversa es la función logaritmo en base a. Ujú. Eso es. La función logaritmo en base a. Ok, entonces aquí hay una identidad bien fundamental en estricto rigor para que nos va a permitir a nosotros eh, resolver algunas ecuaciones. ¿Ya? Entonces, si yo escribo esto, logaritmo en base a con argumento x, ojo que esto es mayor que cero, ¿sí? Igual ahí, el argumento, digámoslo así, la base del logaritmo es la base a. Entonces, esto es equivalente. Lo que voy a hacer acá es equivalente a escribir la base igual a x. ¿Ya? Así se define en estricto rigor la función logaritmo. ¿Ya? Entonces, jóvenes, miren, a ver, ¿para qué sirve esto? Voy a dar un ejemplo para poder entender esto. Un ejemplo. Si yo tengo el logaritmo en base 3 con argumento x
igual a 2. Entonces esto es equivalente. Escribo la base del logaritmo, que es 3, lo elevo a lo que está al lado derecho, que es 2, y eso lo igualo al argumento del logaritmo, que es x, ¿ya? Lo que está dentro, lo que está dentro del logaritmo es lo que se llama argumento del logaritmo, ¿ya? Esto es lo que se llama el argumento. Y esto es lo que se llama la base, ¿ya? Es la base. Entonces, la función logaritmo tiene un argumento y tiene una base. En este caso, el argumento del logaritmo es 3, es x, y la base de este logaritmo es 3. O sea, el x me está diciendo que sería igual a 9, ¿cierto? Ya. Eso es como un ejemplo de cómo se define la función eh, exponencial, ¿ok? ¿Sí? La función exponencial y su inversa, que es el logaritmo. Bien, ok. Esa es una relación súper importante, ¿ok? Esa es una relación súper importante. Porque ¿qué sucede en estricto rigor? ¿Qué es lo que sucede si tengo una incógnita en el exponente? Yo puedo aplicar el logaritmo en la base correspondiente para poder eh, resolver una ecuación. Ya lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos un poquito para poder entender. Si yo pongo aquí eh, el logaritmo en base 4 con argumento x igual a 2, para no ser, igual, da lo mismo, pongámosle igual a 3, ¿cierto? Entonces esto, por definición, ¿qué es lo que me dice? La base del logaritmo, que es 4, lo elevo al exponente, que es el que está a la derecha, y después lo igualo al argumento. Es decir, me quedaría la base elevado a lo que está a la derecha, igual al argumento x, ¿sí? Al argumento del logaritmo. O sea, esto sería x igual a 4 elevado a 3, ¿ya? 4 por 4 es 16 y 4 elevado a 3 es 64. ¿Ok? Bien. Eh, Ahora, ¿qué es lo que sucede como observación? Cuando en la farándula de la matemática, cuando la base es 10, cuando yo tengo una base 10 del logaritmo, entonces yo omito la base. Entonces, cuando no me aparezca nada, yo asumo que esa es una base 10. ¿Ya? Esa es la primera observación. La segunda observación es que si yo tengo el logaritmo en base A, ¿ya? Con argumento A, eso va a ser siempre igual a 1, ¿ya? Y esto es lógico porque acuérdense que, por definición, la base es A, se eleva a lo que está a la derecha y se iguala al argumento. Como el argumento es A elevado a 1 es A. ¿Bien? Es decir, si yo tengo logaritmo en base 3 con argumento 3, eso va a ser siempre 1. Logaritmo con argumento 1000, con base 1000 y argumento 1000, eso va a ser igual siempre a 1. ¿Por qué? Porque, por definición, lo que yo hago es la base del logaritmo, lo elevo a lo que está a la derecha y lo igualo al argumento. Y me queda que 3 elevado a 1 es 3. Aquí pasa lo mismo. La base del logaritmo lo elevo a lo que está a la derecha y le igualo al argumento. ¿Sí? Y le igualo al argumento. O sea, sería la base, que es 1000, lo elevo al numerito que está a la derecha, o lo que queda a la derecha de esa igualdad, y le igualo al argumento 1000 elevado a 1, 1000. ¿Ya? Así que cuando tengo un logaritmo
cuyo argumento es igual a la base, eso va a ser siempre 1. Ujú. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la función inversa del logaritmo la función inversa de la exponencial en base a es el logaritmo en base a. La función logaritmo tiene un argumento, que es lo que está dentro del paréntesis, tiene una base. ¿Bien? Esa es la idea. ¿Mm? Ya. Vamos a esta paginita. Bueno, ahí aparecen, ah, aparecen estas observaciones. Bien, estas observaciones. Que el dominio es desde cero a más infinito, ¿cierto? Si es mayor que 1, el logaritmo es creciente. Si está entre cero y 1, el logaritmo es decreciente. La función logaritmo en base 10 se llama logaritmo decimal y se nota solamente con el log, no aparece la base. Y la función logaritmo en base e se llama logaritmo natural. ¿Ya? Entonces, como les decía, si yo tengo el logaritmo en base 10, bueno, sí me aparece algo así. Ah, sí me aparece algo como esto. Me está diciendo logaritmo, por ejemplo, es lo mismo que decir logaritmo en base 10. ¿Ya? O logaritmo decimal. Si aparece, bueno, ¿ya? Ya, ahora también está la función inversa, como teníamos, acuérdense que nosotros teníamos eh, una base exponencial natural, entonces la función inversa de la función exponencial natural e es la función logaritmo natural. Natu- natural. ¿Ok? Y eso es ln. Ln es el logaritmo natural. ¿Ok? Entonces, ujú. Entonces, cuando aparezca esto, cuando yo escriba logaritmo natural de x, esto es lo mismo que el logaritmo natural en base de x. ¿Ok? Es eso. Ujú. Entonces, ahora, aquí, ¿qué es lo que sucede? Si yo el argumento del logaritmo natural es igual a la base, que es lo mismo que escribir logaritmo natural de e, eso va a ser igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Me pueden estar diciendo ustedes. Porque se aplica la misma definición de... em, vamos a hacerlo así. Se aplica la misma definición del logaritmo. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hago? La base del logaritmo se iguala a lo que está a la derecha, ¿cierto? Entonces sería, esto es equivalente a decir e elevado a 1 igual al argumento, ¿sí? ¿Ok? Eso entonces sería
eh, la justificación. Ujú, ¿sí? Entonces, si yo trabajo ahora con el logaritmo natural, entonces pongo aquí logaritmo natural eh, igual a 3. Esto es equivalente a decir que, como este es un que está implícito ahí, es lo mismo que decir elevado a 3 igual a x. ¿Ya? ¿Sí? Esa es la idea. Bien. Se aplica la misma definición del logaritmo en base 10, pero en el contexto del logaritmo natural. ¿Ya? ¿Sí? Esto que yo escribí en rojito. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, en general, si ustedes, para que les quede más clarito, si yo tengo aquí logaritmo natural de x igual a y, esto es equivalente, recuerden que esto es como tener, es la base, ¿eh? Esto es equivalente a que e elevado a y igual al argumento del logaritmo natural que es x. ¿Bien? ¿Sí? Es lo mismo que habíamos visto anteriormente con el logaritmo en base a, pero ahora esto es el logaritmo natural. ¿Ok? Cuando el logaritmo, cuando la base del logaritmo es hablamos del logaritmo natural y lo escribimos LR. ¿Ya? Sí, para ser majadero, no ser majadero. Bueno, o sea, esto es lo mismo que escribir logaritmo. Ese está pero no está. Ujú, es lo mismo. ¿Ya? ¿Sí? Equivalente. Bien, vamos entonces a ver algunas propiedades, ¿no? El logaritmo de la multiplicación, ¿cierto? El logaritmo de la multiplicación es igual a la suma de los logaritmos, perdón, el logaritmo de la multiplicación es igual a la suma de los logaritmos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Esto sería, aquí voy a poner una i, porque acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando tengo el logaritmo y en el argumento tengo una multiplicación, que en el argumento estoy multiplicando x por y, eso se separa en la suma de los logaritmos, ¿ya? Esto quería el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. El logaritmo de la división, o sea, el logaritmo donde tengo el argumento de una división, sería la resta de los logaritmos, en la misma base, obviamente. Me queda el logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. Cuando tengo la base es a y el argumento es 1, esto vale 0, ¿sí? ¿Está bien? Porque esto es lo mismo que por definición decir que a elevado a 0 es igual al argumento, ¿cierto? Como ya le había mencionado, el logaritmo en base a con argumento a es 1. Este es el logaritmo de una potencia. Esta me está diciendo que si tengo un b algo, el argumento está elevado a cualquier cosa, esto es el exponente pasa multiplicando. A ver, veamos un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, si tengo el logaritmo, ahora si trabajo con el logaritmo en base 3 de 4 elevado a x, esto sería lo mismo que x. Aquí el exponente, el n pasa a ser el x, entonces ¿qué pasa? El argumento lo paso multiplicando, sale así, multiplicando, entonces va a quedar x por el logaritmo en base 3 de 4. ¿Ya? ¿Ok? Entonces eso es lo que ocurre. Ahora, las mismas propiedades son para el logaritmo natural. Pues el logaritmo natural de x por y es el logaritmo natural de x más el logaritmo natural de y. El logaritmo natural de la división
es el logaritmo natural de x menos logaritmo natural de y. El logaritmo natural de vale 1 y la otra propiedad es el logaritmo de la potencia. Por ejemplo, el logaritmo natural de b elevado a n, el exponente pasa multiplicando y me queda el logaritmo natural de b. ¿Ok? ¿Sí? Entonces vamos a resolver, vamos a hacer algunos ejemplitos donde podamos resolver aquí. Resolver las siguientes ecuaciones. A ver, vamos a ver qué onda. Ecuaciones. Entonces, primer ejemplo que sería e elevado a 3x más 1 igual a 3. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí en el exponente aparece la incógnita, ¿ya? Entonces la idea es eliminar este exponente, ¿cierto? La idea es que yo no puedo, así como así, no puedo despejar así como está expresada esta ecuación, no puedo despejar x de acá. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a aplicar la propiedad del logaritmo de una potencia, ¿no? ¿Qué es lo que me decía la propiedad del logaritmo de una potencia? Lo voy a escribir aquí por si acaso. La propiedad del logaritmo de una potencia, pero para este caso el logaritmo natural me decía que si yo tengo b elevado a n, que pasaba con el exponente, lo paso multiplicando y me queda el logaritmo natural de b, ¿no? Esa sería la propiedad que vamos a aplicar acá. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a tomar logaritmo a ambos lados, ¿ya? Voy a aplicar logaritmo a ambos lados aquí y me va a quedar logaritmo natural de e elevado a 3x más 1 igual a logaritmo natural de 3. Ese sería mi argumento, ¿no? Ahora voy a aplicar la propiedad de logaritmo de una potencia. Entonces todo esto es una potencia, ¿no? Entonces todo eso va a pasar multiplicando, o sea, me va a quedar ese exponente, va a pasar multiplicando y me va a quedar el logaritmo natural de e, ¿no? Esto sería igual al logaritmo natural de 3. Pero el logaritmo natural de e ya hemos visto que el argumento es igual a la base, entonces eso vale 1, ¿no? ¿Sí? Aquí aparece eso, ¿cierto? Entonces esto se me va a transformar en un 1 y lo que me queda 3x más 1 igual a logaritmo natural de 3. Logaritmo natural de 3 es un numerito. Miren, si yo aplico aquí el logaritmo natural de 3, es 1,0 y tanto, 0,98. Ya, así que eso es un número. Entonces tengo un numerito aquí y yo voy a despejar la x, que me va a quedar 3x igual a logaritmo natural de 3 menos 1, o sea, x va a ser igual a eh, logaritmo natural eh, de 3 menos 1 dividido en 3. Entonces yo voy a hacer esa, entonces me aparece aquí logaritmo natural de 3 0 paréntesis, menos 1 0 paréntesis y dividido en 3. ¿Ya? Y eso sería 0,0328, 0 aproximadamente. Este sería igual a 0,0328. Y ahí aparece el valor de x, ¿ven? Entonces, estas son ecuaciones exponenciales, porque las ecuaciones exponenciales, bueno, en este caso aparece una función exponencial natural elevado a una incógnita, ¿ya? Sí, esa sería la primera ecuación, ¿vale? Entonces ahí tenemos que cuando aparezca la incógnita aparezca en el exponente, en este caso podemos aplicamos logaritmo natural, ¿ya? ¿Sí? Aplicamos logaritmo natural. Y ahí después aplicamos la propiedad que como tengo el logaritmo natural
el argumento es e y la base es e, eso vale 1. Vamos al siguiente. 2. Acá tengo logaritmo natural de x cuadrado más 1 igual a 2. Bueno, aquí, ¿qué es lo que sucede? Que la incógnita está aquí en el argumento de la función logaritmo natural. ¿Ya? Entonces aquí hay que aplicarla. Esto es lo mismo que decir, recuerden que cuando no aparece es porque en este caso no aparece la base de la función logaritmo natural, es porque la base es e. ¿Ya? Y aquí vamos a aplicar esta propiedad, o bueno, la definición. Recuerden que lo escribí en rojito. Cuando yo tenía logaritmo natural en base de x igual a y, esto es equivalente a que la base del logaritmo le igual a lo que está a la derecha. Entonces, no, lo elevado a lo que está a la derecha sería e elevado a y igual a x, el argumento. Entonces yo voy a aplicar esta definición para poder eh, despejar el valor de x que está en el argumento del logaritmo. Entonces, por definición, ven que aquí lo que voy a hacer, el e lo voy a elevar a 2, el e lo voy a elevar a 2 y lo voy a igualar al argumento. Es lo mismo que hacíamos acá porque el argumento era x aquí, pero aquí mi argumento es x cuadrado más 1. ¿Sí? O sea, entonces sería aquí e elevado a 2 menos 1 igual a x cuadrado. Bueno, esto es equivalente, no creo que se vayan a enojar ahí si yo escribo que x cuadrado es igual a e al cuadrado menos 1, o sea, x es igual a más menos raíz de e al cuadrado menos 1. Eso está muy bien definido. Mira, si yo calculo esto, raíz de e al cuadrado menos 1, raíz de shift e al cuadrado bajo de ahí menos 1, eso sería igual a 2,52. 2,52 y tanto. Y ahí tenemos eh, este valor de x. Ujú. Bueno, jóvenes, voy a dejar esta grabación hasta aquí para que después no se demore tanto en subir o en descargar. Y